Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Ubiquémonos en el tiempo. Jesucristo ya había resucitado y había ascendido a los cielos. Los discípulos empezaron a ser perseguidos, les habían acusado de robarse el cuerpo de Jesús para decir que resucitó. Y comienza una persecución en contra de los discípulos. Entre ellos, uno de los que les perseguían era Pablo. Y Pablo termina después rendido a los pies de Jesús frente a una aparición justamente de él. Llevado a una familia cristiana y empieza a ser discipulado y empieza una nueva etapa justamente del apóstol Pablo. Con el tiempo, la iglesia envía a Pablo y a Bernabé a compartir en diferentes localidades donde no estaban precisamente los discípulos, donde no habían llegado, a partes donde habían algunos judíos que necesitaban conocer el mensaje de salvación. Pero resulta que Bernabé lleva un familiar de él, que era un muchacho, hijo de María de Jerusalén. Para los que han tenido discipulado con nosotros, María de Jerusalén era la mayor una de las mayores patrocinadoras de la iglesia de Jerusalén. Tenía una casa bastante grande en donde recibía a los primeros cristianos, en donde se reunía la primera iglesia. Esta señora tenía un hijo de nombre Juan Marcos. ¿Se acuerdan de eso? Alguna vez conversamos de aquello. En la iglesia chiquita, en IBF, de la Alemania, alguna vez compartimos un mensaje sobre Juan Marcos y les explicamos cómo tuvo un desarrollo Juan Marcos. Resulta que Bernabé lleva a Juan Marcos, este muchacho, y en la primera que tienen conflicto para anunciar el evangelio, Juan Marcos paga un pasaje y se regresa a Jerusalén. Para la segunda parte, para el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar nuevamente a este muchacho y Pablo dice, no lo vamos a llevar porque él no está preparado, porque él no está maduro, y hay un conflicto entre los dos y finalmente se terminan justamente separando. Vamos a ir en la parte donde Pablo inicia su segundo viaje misionero y se acompaña de dos personas. El primero de nombre Silas y el segundo de nombre Timoteo. Un poquito más adelante se va a incorporar a alguien que es fundamental en el desarrollo de la iglesia. No se olvide esto que le acabo de decir. No se olvide el nombre Timoteo y no se olvide de ese alguien que se va a incorporar más adelante, ¿ok? En la iglesia de los apóstoles hubo una reunión grande en Jerusalén para poder discutir algo que era importante. Lo importante era discutir si la circuncisión se les debía hacer a los nuevos cristianos. ¿Cómo es eso de la circuncisión? Les llevaban al Hospital Metropolitano de Jerusalén para que les hagan exámenes para ver si es que coagulan, si cicatrizan. Era así como les decían. Era un cuchillo al fuego y les cortaban la parte de arriba de la piel del pene, en lo vivito. ¿Por qué? Porque los judíos tenían justamente esta costumbre, un pacto que habían hecho con Dios, una señal visible de que eran un pueblo dedicado a Dios. Entonces, los nuevos creyentes, la gran discusión que tenían los discípulos es, ¿deben estar circuncidados o no? Entonces comienza una discusión entre los discípulos y en esta reunión que tuvieron en Jerusalén sale un resultado. Ahora, Pablo era el encargado de llevar ese resultado a varias comunidades que ya habían fundado con Bernabé. Estaba llevando un escrito para decirles, esto es lo que creemos los discípulos, esto es lo que pensamos. Había un grupo llamado los judaizantes que eran los que querían que les circunciden. Entonces llevaban esta palabra justamente de los discípulos. Mire lo que dice Hechos 16:3. Dice, Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos en esa región sabían que el papá de Timoteo era ¿qué? Ya hemos conversado de eso varias veces, ¿verdad? Entonces Pablo hizo que Timoteo ¿qué? Ay, pobre Timoteo. Se lee así rapidito, pero debió haber dolido un montón. Y el tema de la cicatrización, la recuperación, y después de eso vamos a ir a un viaje. Y en ese viaje era partes caminando, era partes en barco, era partes a caballo. Mire,
Circuncidó, ¿para qué dice? Para evitar problemas con los judíos. El gran problema de Timoteo era que su papá era griego, su mamá y su abuela eran judías y eran puras. Sin embargo, su papá era griego, entonces este muchacho estaba criado más a lo griego en la parte física. No le habían circuncidado. Y Pablo, para evitar cualquier habladuría, dice, lo vamos a circuncidar. Pregunta, si circuncidó a Timoteo, ¿a quién iba a llegar Pablo con el mensaje? ¿Iba a ir a visitar a otros judíos o iba a ir a visitar a no judíos? ¿Quiénes le iban a hacer problema? Los judíos. No se olvide de ese pequeño detalle. Entonces, la intención de Pablo era viajar a comunidades donde habían grupos de judíos para decirles, este es el pensamiento oficial de los apóstoles. Este es el pensamiento oficial sobre la circuncisión. Y si le ven a este muchacho, van a decir, no, sí, es cierto, su papá es griego, pero ya está circuncidado. Centrémonos en el texto, en lo que quiero decirles, en lo que traigo para contarles. Eso es lo que iba a decir Pablo. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Por eso les digo que este mensaje se llama una de rojo, porque Dios hizo una de rojo completamente con Pablo. La intención de predicar a los judíos está ratificada en los versos 4 y 5 del capítulo 16, usted lo puede leer en su casa. Llevaba un acuerdo, como les digo, escritos de lo que habían hecho los apóstoles en Jerusalén. ¿Estaba haciendo Pablo lo que Jesús le mandó? Pregunto. ¿Estaba haciendo discípulos? ¿Estaba predicando el evangelio? ¿Estaba levantando iglesias? Pablo estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y el texto dice que las iglesias crecían. Sin embargo, vino algo inesperado. Y ese inesperado comienza con un buen oído. Vamos a poner un mapa para que podamos estar justamente todos en la misma página. En el mapa ustedes van a mirar Antioquia. Antioquia era el sitio donde parte justamente Pablo para su segundo viaje misionero. Y después va bordeando el Mediterráneo hasta llegar a una ciudad que se llama Derbe. ¿Sí? En ese viaje iban Pablo, Silas y también Timoteo. Visitaron 3 ciudades y querían ir a una cuarta. Llegaron primero a Derbe, después fueron a Listra y después a Iconio. Las regiones que estaban atravesando es la de Galacia, las provincias de Galacia y de Frigia. Pero la parte que es conocida como Asia Menor en la Biblia es lo que hoy es Turquía. Así se le conocía como Asia. Mire lo que dice el texto. Vamos a Hechos 16:6. Dice, y atravesando por Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿En dónde? Volvamos otra vez al mapa. Venían atravesando la región de Galacia y de Frigia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que les dice? ¿Qué nos dice la palabra? Quisieron irse a Asia Menor. ¿Y quién les prohibió que puedan hablar allí? El Espíritu Santo. Pero ellos estaban predicando. Pero ellos estaban llevando palabra para sanear un conflicto que había. Ellos llevaban un dictamen de los discípulos. Les pregunto, ¿el Espíritu Santo nos puede prohibir hacer algo bueno? ¿Qué nos muestra el texto? ¿Qué querían hacer en Asia? ¿Querían hacer algo bueno? Sí. ¿El Espíritu Santo nos puede prohibir hacer algo bueno? Sí nos puede prohibir hacer algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a la voluntad de Dios, que no solamente es buena, sino que también es agradable y que es perfecta. ¿Por qué les prohibió? Quizás les estaba protegiendo de algo. Recordemos algo, Pablo tenía una enfermedad que no se sabe a ciencia cierta cuál era la enfermedad. Muchos piensan que se rompió su pierna cuando se cayó del caballo al tener el resplandor de Jesús. Y eso le trajo varias complicaciones. Otros piensan que tenían otro tipo de cosas, piensan que quedó un poco ciego. Lo cierto es que Pablo tenía algún problema físico que se podía agravar. Los pueblos de lo que ahora es Turquía, ¿será que estaban listos para recibir el mensaje? ¿Será que era el momento que Dios había destinado para que ellos puedan escuchar el mensaje de salvación? Consulto,
¿Era tiempo para empecinarse o era tiempo para obedecer? ¿Sabe? Dios no necesita hijos cuestionadores. Dios no necesita hijos críticos. Dios necesita hijos obedientes. Pero Señor, pero lo que estoy haciendo es bueno. ¿Qué de malo hay en esto? ¿Por qué no me permites? Porque Dios sí puede prohibirte hacer algo bueno para que puedas tener algo agradable y perfecto. Y los jóvenes decíamos, ¿no? Bueno, quizás ahora siguen diciendo, pero si es la mujer de mis sueños, Señor, ¿cómo puede ser que no? Si es el hombre de mis sueños, pero cuidado, y el hombre de los sueños se convierte en el de las pesadillas, ¿no? Cuidado. ¿El Espíritu Santo nos puede prohibir algo bueno? Sí nos puede prohibir algo bueno. ¿Qué es lo que sigues intentando y que Dios te ha dicho que no? ¿Qué es lo que sigues buscando y Dios te ha dicho ya no? Ahí no es, como dicen ahora, no. Si no te dan cafecito con pan, ahí no es. Así dicen los muchachos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Ahí no es. Y tú sigues, dele, y dele, y dele. Vamos al versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué dicen? No les escucho, pero... A ver, vamos al mapita. Entonces, llegaron a la región de Misia, ¿no es cierto? Ya, ok, no se fueron hacia Menor porque el Espíritu les prohibió ahí. Atraviesan Frigia y Galacia y llegan hasta Misia. Y después dice que quieren irse a Bitinia. ¿Y qué dice que hace el Espíritu? ¿Qué les dice a Bitinia? A Bitinia tampoco. ¿No se parece esto mucho a nuestras vidas? Pablo y Silas, junto a Timoteo, tenían una verdadera relación con el Espíritu Santo que lo escuchaban. ¿Cómo más hicieron para saber que el Espíritu Santo les decía no? Pregunta, ¿habían escritos que contenían la voluntad de Dios en ese tiempo? Claro que había. Habían rollos de la Torah, habían escritos de los profetas. Les hacían aprenderse de memoria. Sin embargo, en ninguna parte de esos escritos debe estar registrado Pablo, Silas y Timoteo no pueden entrar hacia Menor, no pueden ir a Bitinia. Seguramente debieron haber tenido una relación muy estrecha con el Espíritu Santo para poder comprender que el Espíritu no les quería allí. Ahora, en la actualidad, ¿quiénes se atreven a invalidar el poder del Espíritu Santo? Normalmente son quienes tienen una relación con una religión más que con el Espíritu Santo. ¿Cómo se tiene una relación con el Espíritu Santo? Muchos relacionan esto y dicen, tener una relación con el Espíritu Santo es empezar a alabar y empezar a darse vueltas, a torcer los ojos, a vomitar espuma. Y yo digo, no es eso. Tener una relación con el Espíritu Santo es incluirle al Señor todos los días en cada paso que damos. Mi esposa suele decirles a mis hijos, déjenle a papá. Porque mis hijos a veces me preguntan, me dicen, ¿qué está haciendo papi? Y la mamá dice, déjenle, papá está orando. Pero estamos en el centro comercial, pero sí, papá está orando, déjenle. Y no es que saco una estera y frente al KFC pongo cabeza, no. Simplemente entendí algo. Dios no me quiere solo con tiempos de oración, me quiere con una vida de oración. Y cuando tenemos una vida de oración textual, le podemos escuchar al Señor. ¿Cómo te habla el Señor? No te puedo decir. No te puedo decir la voz del Señor. No te puedo decir. Solo sé que muchas veces el Señor me dice, oh, ahí no, cuidado. No te acerques, no hables, no digas, aquí sí, ahora, dilo. Y el Señor lo va confirmando acá. Nosotros fuimos formados en un contexto cristiano quizás un poco más fundamentalista. Difícil el poder comprender este tipo de cosas. Y sí, cada uno tiene una manera de hacer las cosas, yo respeto mucho. Secreto número 1. El Espíritu Santo jamás te va a decir algo contrario a lo que dice la Escritura. Jamás. De ninguna manera.
el Espíritu Santo no va a contradecir la Escritura. De ninguna forma. Pero hay cosas que son prácticas que no están en la Escritura y que el Espíritu nos revela. Sé que estoy diciendo algo complejo para algunos y que yo no sé cómo explicarte. Lo tienes que vivir. Quienes se atreven a invalidar la voz del Espíritu es porque solo llevan una religión. Siguiente versículo, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Quiero que miren el mapa. Miren por un ratito el mapa. El plan original de Pablo era ir a Asia Menor. ¿Por qué quería ir a Asia Menor? Porque en Asia Menor, en ese sector, habían judíos a los que les quería llevar el documento que los apóstoles habían redactado para decirles, esta es la posición oficial de los apóstoles. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Entonces vámonos a Bitinia. En Bitinia había otro grupo importante de judíos. Entonces Pablo dijo, bueno, si no es a ellos, entonces vamos a los judíos de arriba. Y llevemos a ellos el mensaje de lo que acordamos justamente con los discípulos. Entonces seguramente Pablo se sentía el vocero oficial de los discípulos que iba a llevar a estas regiones la posición oficial respecto a la circuncisión. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Entonces termina justamente Pablo llegando a un puerto que se llama Troas. O sea, le rompió dos veces el itinerario para llegar con el mensaje. ¿Y por qué a Dios le encanta tirar al piso mis planes? ¿Por qué? Parecería que al Señor le gusta no dejarme avanzar y hacer lo que yo pienso que está bien. Y muchas veces no estoy haciendo algo malo. ¿Por qué el Espíritu Santo no los dejó llevar este comunicado? ¿Por qué? Mire, quizás no había en ese punto, en ese momento quizás no había respuestas. Pero Pablo, Silas y Timoteo ocuparon la palabra mágica. Obedecieron. Amigos, muchas veces nosotros no tenemos respuestas para las cosas que nos pasan y muchas veces es el Señor bloqueando y diciéndonos, no lo hagas, no vayas para allá. Y como no escuchamos la voz del Espíritu Santo, entonces ocupa personas, ocupa circunstancias, nos cierra puertas, nos bloquea cosas. Pero es que Señor, qué de malo hay en tener el negocito y ya tengo mi socio que me va a ayudar. Y Dios te dice, no es por ahí, no. Pero qué de malo hay, no estoy haciendo nada malo. No se trata de que sea malo, se trata de que Dios te quiere dar algo agradable y perfecto. Y si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo, entonces Dios va a empezar a ocupar personas, circunstancias y hasta problemas para que no llegues a tener lo que tanto estás queriendo. Alguien diga amén en eso, porque es para nuestro bien. ¿Por qué el Señor permitió esto si no estaba haciendo nada malo? Mire, muchas veces no hemos desarrollado esta relación con el Espíritu Santo y no tenemos justamente esa voz que nos diga. Y muchos dirán, ¿por qué la mamá del pastor escuchó justamente? ¿Por qué el pastor escucha esa voz? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué a mí no me pasa? Hay tres cosas que es un común denominador para que no escuchemos la voz del Espíritu Santo. Número uno, anote si es que está anotando. ¿Por qué no escucho la voz del Espíritu Santo? Número uno, porque vivo complaciendo a mi carne. Y si usted vive complaciendo su carne, entonces obvio, no va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Número dos, porque buscamos callar la voz del Espíritu para hacer lo que yo quiero. Y decimos, no, creo que estoy pensando mal, no ha de ser así. Me encanta conversar con el pastor Fernando y decirle, Ferchito, sabes que Dios me está poniendo otra locura en la cabeza. Porque si mi lógica intervendría en eso, le diría, no, ¿qué voy a hacer esa cosa? No, dejemos así nomás. Sigamos como estamos y así estamos bien.
4 años nos hemos mantenido, ¿para qué vamos a cambiar? Y a veces el Espíritu Santo nos está diciendo, no, no es por ahí, no es así. No intente callar la voz del Espíritu Santo cuando empieza a golpear su corazón. Y la tercera cosa, ¿por qué no escucho la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué no tengo fe si no solamente tengo costumbres religiosas? Entonces vengo el domingo al servicio dominical porque hay que venir. Me uno al hogar de luz porque hay que unirse. Y a veces el Señor nos pone pruebas para que nosotros ejerzamos fe. Porque esto no se trata de quién más veces viene a la iglesia. Se trata de quien desarrolla más fe y para eso necesita venir a la iglesia. Esto se trata de desarrollar fe. ¿Por qué no escucho la voz del Espíritu Santo? Porque paso complaciendo mi carne, porque trato de callarlo antes de que hable y porque me he convertido en un religioso, no en un hombre o una mujer de fe. Les digo con esto en el primer punto, la mayor muestra de amor a Dios es obedecerle aún cuando no estoy de acuerdo. La mayor muestra de amor a Dios es obedecerle aunque no esté de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo, verá. Y yo siempre decía, ¿vos crees que a Dios le importa que no estés de acuerdo? Obedecerle aunque no esté de acuerdo es la mayor muestra de mi amor a Dios. Por eso, quien vive conectado al Espíritu no tiene esa frase, es que no estoy de acuerdo. Porque si no está de acuerdo, le consulta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le confirma. Cosa que un religioso no puede hacer. Hay una diferencia entre el religioso y el hombre de fe. El hombre de fe vive conectado al Espíritu. El religioso vive conectado a conocimiento. Y no está mal el conocimiento. El problema es que ese conocimiento no ha producido fe. Una nueva visión. Primero era tener un oído bien parado y la segunda es tener una nueva visión. Sigamos leyendo, versículo 9. Y se le mostró a Pablo, ¿qué cosa? ¿Qué dice que se le mostró? ¿Una visión es lo mismo que un sueño? ¿Una visión es lo mismo que un tiempo devocional? ¿Una visión es lo mismo que la memorización de un versículo? Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de un espacio en donde habían registros de la voluntad de Dios escritos. Sin embargo, Dios le habló de una manera personal a Pablo. Mire, cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando Dios nos habla a través de su Santo Espíritu, es una revelación personal. Es para mí. No es para que eso lo haga todo el mundo, es para mí. Yo no puedo hacer una enseñanza universal de lo que Dios me habla a mí. Porque la enseñanza universal está en la Biblia. Pero hay enseñanzas particulares que son verdaderos tesoros, que son diamantes que el Señor me entrega a mí. Y en este caso a Pablo le entregó un diamante y le dijo, esto es para ti. Y esta visión de noche dice, ¿era qué? Un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Hay veces donde Dios calla y nos llama a tiempos para buscar su voz. A veces hay momentos donde Dios nos llama para poder tener intimidad con Él, para dejar procederes pecaminosos y buscar su santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero hay veces que estás lleno de la presencia del Señor y el Señor te habla ahí mismo. Y Dios te habla a través de su palabra. Y cuando quiere darte un diamante personal, ese diamante personal es confirmado con paz. Con paz para ti, con paz para tu entorno. Y también Dios te habla a través de personas llenas del Espíritu Santo. En este caso era una revelación personal. Cuando Dios te habla, te da una nueva visión. Y esa nueva visión normalmente está fuera de nuestros parámetros lógicos. Esa visión que está fuera de nuestros parámetros lógicos normalmente nos lleva al crecimiento. Estaban en Troas.
Y Troas es un puerto, frente al mar Egeo. Y al frente estaba Macedonia, al frente de Troas. Y sabe, en la parte alta donde estaba Troas, eran puras colinas, de allí sale la raíz de Macedonia, colinas. Seguramente Pablo estaba en el puerto y a lo lejos divisaba las colinas de Macedonia. Y quizás se quedó pensando en eso, quizás eso le estuvo dando vueltas en su cabeza. ¿Y quiénes eran los macedonios? Los macedonios básicamente eran hombres, dorios, ilirios y griegos. Quiero decir, comunidades politeístas que no tenían el más mínimo respeto por el Señor de los ejércitos. Mire, y de pronto uno de esos, diríamos, uno de esos del mundo, le aparece en una visión. No en un sueño, en una visión. Seguramente Pablo se quedó pensando y recostado en su cama, empezó a tener esta visión. Y este hombre, idólatra, politeísta, sin temor de Dios, le decía: ven a ayudarnos, pasa para acá, ven a ayudarnos. La nueva visión era ayudar a quienes no tenían a Jesús en su corazón. ¿Cuál fue el plan inicial justamente de Pablo? El plan inicial era llevar el acuerdo y convertirse en el vocero oficial de los discípulos frente a comunidades en el Asia Menor y en Bitinia. Pero el plan del Señor era otro. Era: deja ese famoso acuerdo y pasa a hablarles de Jesús a los que no tienen a Jesús. No servía de nada el acuerdo que Pablo llevaba bajo el brazo, porque esa no era la voluntad del Señor. Aunque estaba haciendo algo bueno, Dios no le quería ahí. Y yo te pregunto, aunque tú estás en este momento haciendo algo bueno, ¿será que Dios te quiere ahí? ¿O será que Dios te tiene algo agradable y perfecto, pero vos sigues abrazado en que me quiero ir hacia menor y que tengo que ir es que tengo que llevar esto? ¿Será que Dios te tiene algo bueno y tú sigues abrazado a lo que Dios no quiere? Aunque a ojos de todos es bueno. Y yo me imagino a Timoteo quizás sentado todavía adolorido diciendo: entonces, ¿para qué me circuncidaste? Si finalmente no vamos a ir a mostrar de que yo también ya soy. Es que Dios no quería a Pablo circuncidando a hombres. Dios quería a Pablo llevando esperanza y salvación a quienes no conocían de Jesús. Por eso te vuelvo a preguntar: ¿será que Dios te quiere en donde estás? Por más cómodo que estés, porque ya te sabes lo que dice el texto, ya sabes lo que vas a decir, además estás en una posición importante, ¿será que Dios te quiere allí? Si tú no estás dispuesto a obedecer, si tú no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, morirás ahí. ¿Por qué Dios ocupó a Pablo? ¿Por qué Dios ocupó a Silas? ¿Por qué Dios ocupó a Timoteo? Porque ellos estaban dispuestos a oír y a obedecer. Diga conmigo: oír y obedecer. Otra vez: oír y obedecer. A veces el Señor te cierra puertas para que conozcas una dimensión diferente a la que tú estás acostumbrado. Su Espíritu Santo te da una visión superior. Y seguramente el trabajo será difícil, pero la buena noticia es que Dios estará contigo. Les dejo esto: a Dios le encanta romper mis planes para darme algo bueno, agradable y perfecto. Así que si Dios le rompió los planes, dele gracias a Dios, porque lo que viene es bueno, agradable y perfecto. Vamos al último punto: una bendición mayor. Vamos al versículo 10. Cuando vio la visión, se refiere a Pablo, enseguida procuramos. A ver, ¿cómo procuramos? Lea todos los versículos anteriores y se va a dar cuenta que dice: entonces ellos fueron, ellos estuvieron, caminaron, ellos.
Pero llegamos al versículo 10 y dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Cómo que procuramos? En mi casa dirían, suena mariachi eso. ¿Cómo que procuramos? ¿Se acuerda que le dije que no se olvide de dos puntos importantes? El uno era Timoteo, un Timoteo circuncidado, ya no yendo donde iban a ir. ¿Y el otro se acuerda cuál era? Había un nuevo integrante. Estaba Pablo, estaba Silas, estaba Timoteo y se venía un nuevo integrante. ¿Quién es ese nuevo integrante que dice, enseguida procuramos? ¿Sabe? En el segundo viaje misionero, muchos historiadores coinciden que se sube en Troas a esta caravana un doctor llamado Lucas. Y este doctor llamado Lucas comienza a acompañar a estos tres hombres, a Pablo, a Silas y a Timoteo. ¿Se acuerda que le dije que Pablo tenía una enfermedad? Adivine qué estaba pensando Dios para Pablo al ponerle al doctor Lucas. Dígame si los planes de Dios no son perfectos. Y dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, en primer lugar, procuramos ir, o sea, acción. Y después de eso, dando por cierto, convicción. O sea, quien escucha la voz del Espíritu Santo de Dios, primero acciona, después se convence. ¿Sabe cuál es el gran problema que tienen los religiosos? Los religiosos quieren primero estar convencidos para dar el paso, para accionar. ¿Por qué solamente Pedro caminó sobre las aguas y no los otros discípulos? Porque Pedro primero accionó y después estuvo convencido. Claro, cuando dudó ya sabemos lo que le pasó. Mire, un discípulo cuando tiene la presencia del Espíritu Santo sabe que cualquier paso que Dios le lleve a dar, por ilógico que parezca, tendrá protección, tendrá provisión, tendrá preservación y tendrá progreso. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y aunque parezca negativo lo que me está pasando, y aunque parezca ilógico lo que me está sucediendo, pero Señor, si estoy haciendo bien, ¿por qué me pasa esto a mí? Es porque Dios tiene algo bueno, agradable y perfecto para usted, algo mejor de lo que usted está viviendo. ¿Será que Dios está pidiendo que demos algunos pasos? Y que primero tengamos la acción para después la convicción. Primero la acción para después llegar a estar convencidos de que lo que obedecimos fue lo mejor. ¿Será que Dios nos está diciendo, ya es hora de que cortes ciertos vicios? Ya es hora de que entregues a Dios lo que Él te pide. Ya es hora de que pongas límites. Quizás Dios está diciendo, ya es hora de que entregues esa carpeta. ¿Hasta cuándo vas a seguir orando? Entrégala. ¿Será que está diciéndote, Señor, ya no vayas por ahí, llama y haz una cita acá? ¿Será que Dios está diciendo, deja de hacerte loco y busca esa persona y ponte a cuentas con la persona que debes de hacerlo? ¿Será que Dios te está diciendo, ¿hasta cuándo te vas a casar? Hasta que tengas 5 guaguas y estés seguro de que ella es. Hazlo. Los hombres de fe, cuando el Señor les habla, hacen y después se convencen. Los religiosos tienen que estar 100% convencidos para poder hacerlo. Hazlo y deja de vivir solo soñando y anhelando lo que te gustaría. Hazlo. Y luego de que hagas, entonces podrás tener una convicción real de que Dios está contigo. Decisiones basadas en mi razón dan resultados limitados. Decisiones dirigidas por Dios cambian realidades. Está bien, decide por tu razón, no hay problema. Tendrás resultados, sí, humanos.
Pero los resultados que cambian realidades vienen fruto de decisiones que están dirigidas por Dios. Y muchas de las veces esas decisiones que Dios nos lleva a tomar no son lógicas. No son lógicas, no tienen nada de lógico. Que yo me acerque a pedirle perdón a quien me hizo daño, no tiene nada de lógico. De que yo llame una vez más a donde ya me han dicho que no. No tiene nada de lógico que yo proponga algo que de pronto yo no tengo todo el recurso para poder alcanzarlo. No tiene nada de lógico que en este tiempo difícil yo decida formalizar mi relación. Sin embargo, las decisiones que cambian realidades son las decisiones que las dirige el Espíritu Santo, no tu razón. Mire, ¿por qué Dios le hizo una de rojo a Pablo y le dijo, no aquí, no acá? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le hizo una de rojo? ¿Por qué le puso un alto? Quizás Pablo murió sin entenderlo, quizás. Nosotros miles de años, con un montón de información, podemos darnos cuenta del por qué. Y yo le quiero presentar hoy día 3 cosas que fueron resultado de este no de Dios. 3 cosas. La primera, Dios quería a Pablo como su mayor instrumento para traer salvación a los no judíos. No le quería peleándose ya con los salvos de que si hay que circuncidarse o no. Dios quería que Pablo sea el apóstol, que lo llaman así, el apóstol de los gentiles, el apóstol que llevaba esperanza a quienes no eran judíos. Dios tenía listo al doctor Lucas para que acompañe a Pablo, para que se ocupe de su salud. Y no solamente eso, sino que Dios sabía que el doctor Lucas iba a llenar de tanto conocimiento que finalmente terminaría escribiendo un gran libro dividido en 2 tomos, el primero conocido como el Evangelio de Lucas y el segundo como Hechos de los Apóstoles. Por eso Dios le dijo, no te vayas allá, te quiero en Macedonia, pero antes quédate en Troas, porque en Troas te dejo un regalito. Es que Dios tenía lista una empresaria que se llamaba Lidia, y después de la paliza que les metieron para llevarlos a la cárcel, porque liberaron a una mujer de un demonio, iban a conocer a un carcelero, al carcelero de Filipos, y ellos se iban a convertir en los pilares de la iglesia de Filipos. Aquí Pablo les describe esa carta hermosa de los filipenses, en donde dice, estoy enseñado a todo y por todo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Si se olvidaron de mandarme lo que me suelen mandar para poder sostener mi ministerio, no se preocupen, sé vivirlo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ellos les describe. ¿Y sabe para qué? Porque después de haber entrado a Filipos, tenían acceso directo para poder levantar la iglesia en Tesalónica y después de escribir esas hermosas cartas a los tesalonicenses. Hubiese sido una locura que Pablo no escuche la voz del Espíritu Santo. Porque si no era por una de rojo, seguramente todo lo que hoy conocemos, Dios hubiese ocupado otra persona para cumplir ese propósito. Porque aquí Dios no pierde, déjeme decirle. No es que si Pablo no oía, la gente en Filipos nunca hubiese sabido del Evangelio, como nos dicen, no. Si Cristóbal Colón no venía, hasta ahorita hubiésemos estado con taparrabo. Mire, si Pablo no iba, Dios llevaba a otro, punto. Así funciona Dios. Así que si usted se cree muy importante, no, es que yo no estoy de acuerdo, es que yo no. No se preocupe, Dios ocupa a otro, punto. Así funciona Dios. Nadie es tan importante ni tan imprescindible en el reino como para que cuando no estoy convencido y no, Dios le dice, deja nomás. Voy a ocupar de pronto no al más capacitado, sino al que está dispuesto. Dale gracias a Dios si el Señor bloquea tus planes. Dale gracias a Dios si te llega una enfermedad, aunque parezca una locura. Dale gracias a Dios si te sacan de algún lugar. Dale gracias a Dios si te cortan un contrato. Dale gracias a Dios
Si las cosas no salen como estás esperando, dale gracias a Dios porque seguramente Él tiene algo mejor, algo bueno, algo agradable y algo perfecto. Quizás no lo vas a entender ahora. Quizás tendremos que llegar a la misma presencia del Señor para que el Señor me diga, por esto, no permití que vayas por el camino. Que aunque estabas haciendo algo bueno, yo tenía algo mejor. Finalizo con esto. No temas cuando Dios hace una de rojo en tus planes, pues quiere cambiar lo bueno por lo excelente, lo mejor por lo perfecto, lo necesario por lo abundante. Déjale que Dios haga una de rojo en tus planes para que venga una bendición superior. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué vas a hacer. ¿Vas a seguir abrazado a lo que Dios no quiere? O aunque parezca ilógico, vas a dar un paso que después te va a llevar a una convicción. Decide, porque lo que tú decidas será lo que aprendan tus generaciones. Tus hijos y los hijos de tus hijos aprenderán a decidir como tú decides. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Ahora es tu decisión.